el sol nos abraza. Sí. Recibí muchos mensajes, gente diciendo el sol está en el estudio. No sé si lo decían por usted o por mí. Por los Mañana dos. lo discutimos. Bueno, ahí está. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana en Equipo de Noticias. Ya está listo. Maxi Montenegro, quédate. Chau. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a MMB. Ya estamos arrancando con toda la tarde de A24. Tenemos mucha información, ahora vamos a hablar mucho del tema económico, qué está pasando con el dólar, qué está pasando en el cruce entre el Banco Central y Mercado Libre, Mercado Pago, bueno, mucha información económica. Pero vamos a arrancar con esto, porque el gobierno está recalculando la estrategia sanitaria. Atención con este tema, porque hay una serie de indicadores que muestran que el gobierno está tratando de redefinir cuál es la estrategia sanitaria. Recalculando la estrategia sanitaria, la variante Delta, que plantea todo un panorama distinto en muchos países, con rebrotes en países que tienen un nivel de cobertura y de vacunación mucho mayor que la Argentina. ¿Cómo sigue la vacunación? Ahora van a ver, está con ese tema Damián Glanz, hoy se va a discutir cómo viene el tema de las primeras dosis y si es necesario acelerar la aplicación de segundas dosis, como quieren hacer, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. La economía y las elecciones, todo ha jugado de una manera u otra para que el gobierno tenga que redefinir la estrategia sanitaria. Y vamos rápidamente en los puntos que esto implica de ahora en adelante. En primer lugar, hay un plan de vacunación que hoy se reúne justo la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que va a revisar el tema este de la primera dosis, teniendo en cuenta que una sola dosis no es muy efectiva para detener los contagios, y esto ha sido probado en Reino Unido y en otros países, aunque tiene una cobertura igualmente importante para el tema de hospitalizaciones y para el tema de fallecimientos. Pero hay una discusión en el gobierno y esto lo ha planteado muy claramente la Ciudad de Buenos Aires a través de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, que ha dicho que no es robusto una sola dosis para evitar una escalada de contagios si llega a entrar la variante Delta en la Argentina. Por eso la Ciudad de Buenos Aires está redefiniendo la estrategia de vacunación. Fuertes restricciones de vuelos en Ezeiza. Ahora vamos a seguir con el tema porque, atención, ahora van a ver, en otros países también restricciones importantes a vuelos al exterior, pero el tema acá es cómo se ha planteado, ¿no? Donde, como no se puede controlar a los que regresan al país en un lugar de aislamiento, como puede ser un hotel, y como no se venía controlando eso, y ya se sabía hace 2-3 semanas por lo menos que esto era una gran amenaza, la variante Delta, se ha optado por un cierre muy fuerte de fronteras que ha generado todo tipo de repercusiones y complicaciones, ¿no? La idea de, bueno, ya no hacemos sintonía fina, sino que todo el tiempo hacemos cosas que muestran cierta improvisación y muestran cierta desesperación de dejar crecer los problemas hasta que el problema lo tenés encima y se toman medidas de la noche a la mañana. Que los gobernadores se hagan cargo del control de los pasajeros, ahora vamos a contar, porque al cerrarse las fronteras, pero autorizarse nada más que 600 personas por día en Ezeiza, está el tema de dónde hacen el aislamiento los que regresan al país, y el gobierno nacional se ha corrido un poco de esos controles y hay divergencias entre la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, otras provincias que dicen que no quieren que todos hagan aislamiento en hoteles, que no tienen forma de hacerlo operativo. Recordemos que obviamente los que dan positivos al regreso en Ezeiza van a un hotel obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires, sean de la provincia que sean,
pero la discusión es si no hay que controlar, y obviamente todo el mundo lo hace, todo el mundo, me refiero a Chile, a Reino Unido, a todos los países, a todos los que regresan para que cumplan un aislamiento de 7 días en la Argentina, de 14 días en otros países, pero insisto, de nuevo, porque no se puede controlar en Argentina y no hay forma de coordinar entre los niveles distintos de gobierno, se toma la medida más brusca. Cerramos Ezeiza y los pocos que entran que se arreglen con el gobierno de cada una de las jurisdicciones, que pague el costo político de la ciudad, la provincia de Buenos Aires, las otras provincias, y obviamente hay gobernadores que no quieren saber nada con eso. Atención que hay un rebote de casos ante la necesidad de abrir rápido la economía. Ahora van a ver los datos que muestran que efectivamente no hay ninguna chance de volver a cerrar la economía como se hizo en abril, porque en abril ya el solo cierre de la economía, abril y algunos días de mayo, o las mayores restricciones ya impactaron sobre el nivel de actividad económica. ¿Se acuerdan cuando a mediados de abril empezaron a repuntar fuerte los casos y empezaron las mayores restricciones tanto en abril como en mayo? Y eso se ve en el nivel de actividad. Entonces hay una necesidad muy grande por parte del gobierno de mantener todo abierto, y para mantener todo abierto necesitan que no vuelvan a dispararse los casos. Ahora van a ver el rebote que hay de la última semana. Hay preocupación con eso, pero la mayor preocupación es demorar el ingreso de la variante Delta, que podría disparar todavía más los casos como ocurren en otros países. Y atención que el turismo local, que era una gran apuesta también para no solamente el gobierno nacional, sino para muchos gobernadores, provincias sobre todo eminentemente turísticas, que desoyendo el DNU de Alberto Fernández ya habían habilitado el turismo interno, ahora está stand-by el tema de las vacaciones de invierno por toda esta amenaza de la variante Delta y además el rebote de casos que también es en el interior del país. Y hay mucha presión de los gobernadores para acelerar de alguna manera las aperturas también para la gastronomía y el turismo en todo el país. Bueno, yo quería mostrar el dato de actividad económica, por eso es evidente que el gobierno va ya en el escenario electoral a mantener lo más posible las actividades económicas abiertas. Fíjense, este es el EMA, el indicador mensual, el estimador mensual de actividad económica. Es la medición del PBI que hace todos los meses, el PBI entre comillas, es una aproximación que hace todos los meses el INDEC. Mide todas las actividades económicas, el agro, la industria, la construcción, el comercio, el turismo, absolutamente todas las actividades económicas, y es una especie de aproximación al PBI que se mide trimestralmente. Entonces eso se puede medir mensualmente. Bueno, esto era la recesión que venía en los 2 últimos años de Macri, el nivel de actividad para abajo, se derrumbó en abril cuando se apagó la economía, como ocurrió en todos los países del mundo, cierra el shutdown de la economía. Cuando se empieza a abrir la economía, empieza a recuperar. Y empieza a recuperar, pero empieza a mesetarse esa recuperación. Obviamente, cuando abrís todo y tenías todo cerrado, la industria automotriz, en abril toda cerrada, en mayo abriste un poquito, ya en junio cuando abriste todo, hay un fuerte rebote. Pero atención lo que ha pasado desde enero. Desde enero el nivel de actividad económica, que tocó un pico, febrero cayó un poquito, marzo cayó un poquito y abril, es el último dato que dio ayer el INDEC, volvió a caer, donde ya hubo restricciones más importantes. Mayo es probable que haya caído. Obviamente, estadísticamente, aún si se estancara el nivel de actividad, no si siguiera cayendo, sino que si se estancara en este nivel, es la línea roja que proyectamos, estos son los gráficos que elabora Amílcar Collante, que la verdad que son muy, muy interesantes, la economía argentina igualmente crecería este año 6,3%. Cuando hacíamos este mismo ejercicio en marzo, si se hubiese estancado al nivel de marzo, la economía argentina iba a crecer 7% este año. Ahora va a crecer un poco menos si se estanca acá, si no crece, si no retoma el crecimiento, sino que se mantiene el nivel de actividad. Ahora, eso estadísticamente es recuperar poco más de la mitad de lo que cayó la economía argentina el año pasado. Y desde el punto de vista de la calle, ojo que la situación está todavía muy, muy fría, porque la economía argentina está todavía 10% abajo del nivel de marzo del 2018, cuando estalló la crisis en el gobierno de Macri, 10% abajo la actividad económica, y todavía está 3,3% abajo del nivel
prepandemia, es decir, antes de que empezaran las restricciones fuertes en marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado. Así que, atención, obviamente para ningún gobierno es negocio que se estanque acá la actividad económica, más allá de que la estadística diga este año que vamos a crecer 6%, porque, ojo que el nivel de actividad está 10% abajo y el nivel de empleo está muy abajo de lo que estaba en marzo del 2018, hace 3 años atrás, y lo mismo pasa, atención, con el nivel prepandemia, todavía se está 3,3% abajo el nivel prepandemia y lo mismo desde el punto de vista del empleo. Por eso el gobierno no tiene ninguna chance, hoy no tiene ningún tipo de margen de volver a aplicar restricciones internamente a las distintas actividades económicas, ya sea desde el punto de vista del nivel de actividad, desde el punto de vista del empleo, los salarios reales, no hay ninguna chance y mucho menos en el escenario electoral. Ante ese escenario van con un cierre muy duro de vuelos internacionales, el cepo a Ezeiza, para que no entre la variante Delta y no te dispare nuevamente los casos, porque en ese caso no pueden cerrar nada acá, domésticamente. Además tienen presiones para seguir abriendo, lo que estamos hablando del turismo, de que se abra fuertemente el turismo ahora en vacaciones de invierno en todo el país, el turismo interno. Bueno, es un escenario muy, pero muy complejo, muy complejo, y se está discutiendo en este momento, ante este tema de la variante Delta, Damián, ¿qué hacer con el tema del plan de vacunación? Exactamente. A las 2 de la tarde va a comenzar la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un órgano técnico independiente que asesora al gobierno nacional y también a las provincias sobre las campañas de vacunación, no solo contra el COVID, pero ahora está prácticamente enfocada en la campaña sobre el coronavirus. Y tienen en agenda, Maxi, 2 temas de los que nosotros venimos hablando en las últimas semanas, que tienen que ver con cómo sustituir algunas faltas de vacunas, precisamente el componente 2 de la Sputnik V, y en particular también el tiempo de vacunación entre dosis, entre la primera y la segunda, a ver si hay que ajustar ese tiempo precisamente para prepararse ante la posibilidad de que ingrese a la Argentina la variante Delta. Ahora vas a contar, porque esta es una reunión muy importante de la Comisión de Inmunizaciones, ayer nos lo decía el ministro de Salud de la provincia, Goyán, que tiene que definir lo que vos contás, digamos, cómo se sigue el esquema de vacunación ante esta amenaza de la variante Delta y también si se pueden combinar vacunas para completar el esquema de las 2 dosis. Está Lucía Ugarte en Miami, corresponsal de A24. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, acá estamos en un día gris, casi torrencial. A esta hora precisamente estaba convocada una marcha de argentinos varados en Miami, pero se suspendió obviamente por cuestiones climáticas. Estamos atentos si hay una reprogramación. Y pudimos charlar con Leandro Suárez, el cónsul argentino en Miami, que nos dijo que el consulado no es responsable de estos argentinos que están en la ciudad, que él no quiere llamar varados, que son argentinos que firmaron una declaración jurada donde tienen que hacer cargo de lo que firmaron, de sus gastos, de esta posible cierre de frontera, que estaba dentro de las posibilidades ante un rebrote como es el caso actualmente que estamos viviendo. Lucía, ¿cuántos son los argentinos que están ahí en Estados Unidos que tenían pensado volver en esta semana o en la próxima? Y ahora, obviamente, la mayoría de los vuelos están cancelados. Algunos plantean que recién tienen alguna posibilidad de reprogramar el regreso a la Argentina. Y después vamos a ver cuáles son las condiciones después del aislamiento que hay que cumplir acá. Pero recién para los primeros días de agosto. Es decir, estamos hablando de por lo menos un mes quedar ahí en Miami, en Estados Unidos. Exacto, el gobierno tampoco está dando muchas cifras oficiales. Lo único que habló la directora de Migraciones, que dijo que 28.700 argentinos están específicamente en los Estados Unidos. Esta cifra es polémica y es muy difícil de medir, ya que hay gente que entró y salió varias veces, por ejemplo, al país. Hay gente que tiene residencia en la ciudad de Estados Unidos. Hay gente que pudo haber entrado dentro de los 6 meses. O sea, no entró en esa medición que hubo también de registro, ya que la visa de turista en los Estados Unidos es de hasta 6 meses. Así que no hay datos muy ciertos. El cónsul no da números oficiales de cuántos argentinos están hoy en los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que está asegurado que no va a haber vuelos de repatriados, no va a haber un listado de varados como fue el año pasado, que no se esperen el mismo modus operandi, pero sí es realidad que el consulado argentino está recibiendo cientos de llamados de ciudadanos argentinos hoy en la ciudad teniendo dudas sobre sus vuelos, y él nos acaba de pedir que por favor transmitamos que la responsabilidad de la reprogramación de vuelos es de ANCAP, que van a estar informando pertinentemente cuando tengan vuelos reprogramados de manera oficial. Nos dijo que todo lo que hay en Twitter hoy confirmado de vuelos cancelados, reprogramados, no es oficial, no hay ningún dato específico de qué vuelo efectivamente va a salir, y que sí está confirmado que no va a haber tampoco ayuda económica para ningún argentino en la ciudad.
Bien, Lucía, volvemos ahí en cualquier momento. Ahora va a contar después Damián Glanz cómo han sido las restricciones en otros países, en algunos casos muy, muy duras y con penas muy severas si se incumple el aislamiento al regreso al país y aislamiento que en algunos casos son de 14 días en un hotel a costa del pasajero y demás. Pero la pregunta es si acá no se podría haber coordinado mejor. Efectivamente, hace 3 semanas, cuando nosotros advertimos que esto venía y que iba a llegar tarde o temprano como una urgencia, porque estaba ya como tema principal en Europa y en el Reino Unido, si no se podría haber controlado efectivamente que el que regresara fuera obligatoriamente un hotel y pagara de sus gastos ese aislamiento que, como en otros países. Recordemos, para un argentino que está en Europa o en Miami y demás, le conviene mucho más que esté pagando el aislamiento acá y haciendo el aislamiento obligatorio en un hotel que estar en el exterior. Ni qué decir para la industria hotelera local, que está absolutamente toda vacía y están pagando los argentinos hoteles en el exterior cuando podrían estar por lo menos movilizando acá en pesos la industria hotelera local. Pero bueno, volvamos al tema de las vacunaciones y lo que se va a analizar y se va a revisar el día de hoy con el tema de la primera y segunda dosis. Sí, Maxi, te decía, hay 2 temas centrales en la agenda. Uno es lo que le llaman la combinación de vacunas para sustituir eventualmente el componente 2 de la Sputnik V. No solamente dicen que es para sustituir el componente 2, sino también para eventualmente mejorar la respuesta inmune, o sea, la posibilidad de combinar vacunas de distintos laboratorios. Y el otro tema es el tiempo entre las dosis. Si acaso no corresponde reducirlo para mejorar precisamente la respuesta inmune de las personas ante la posible llegada de la variante Delta. Algunos datos vinculados al primer tema que tienen que ver con la Sputnik V. Hagamos un pequeño repaso de los datos, Maxi. Hoy en Argentina hay más de 7,5 millones de argentinos que recibieron el primer componente de la Sputnik V y 1.400.000 que recibió el segundo componente. Estamos hablando que entonces hay un déficit ahí de más de 6.150.000 vacunas del componente 2 del Sputnik V, aunque hoy, al día de hoy exactamente, son 674.458, para ser bien precisos, los argentinos que recibieron la primera dosis y que ya se les transcurrieron los 3 meses que había decidido la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que era el plazo para esperar hasta recibir la segunda dosis. Y acá el dato es interesante porque ayer la Argentina recibió más dosis del componente 2, 350.000, para ser precisos. Había en total, en este stock de la reserva estratégica que se deja al gobierno, 122.000 más. Si se llegan a aplicar todas estas dosis, entre las que llegaron a ser y las que se guardaba el gobierno nacional, no alcanza, Maxi, a cubrir a los 674.000 argentinos que están esperando. Y de hecho, que ya están superando los 3 meses de la primera dosis. Para este fin de semana ya son 1 millón. Sí. Por lo tanto, tienen que tomar una decisión a ver si las reemplazan o bien esperan. Y de hecho, Maxi, estos son uno de los temas que van a tratar. Hay algunos de los especialistas de la CONAIN que dicen, mira, hay que apostar a completar el esquema como está diseñada la vacuna y esperar a que llegue el componente 2. Y si no llegan, mejorar los cuidados personales. Porque dicen todavía no hay evidencia científica suficiente como para defender el intercambio de plataformas. Hay otros que de hecho dicen no, hay que avanzar en el intercambio de plataformas, incluso cuando falte un poquito de información para proteger a la población. De hecho, hay un estudio que se está haciendo en Reino Unido combinando AstraZeneca con Sputnik V, que ya está bastante avanzado y que es uno de los temas que se va a tratar hoy. El otro es con la otra vacuna disponible en la Argentina, la de Sinopharm, y como nosotros ya, Maxi, lo habíamos anticipado la semana pasada, utilizar la vacuna de CanSino, que es una monodosis, como componente 2, a pesar de que todavía no está en Argentina, pero ya se compró y estará esperando que llegue. Una China como componente 2 de la Sputnik, para los que tengan la primera dosis de Sputnik. Exactamente. Y el otro tema que tiene que ver con el tiempo, si se reduce el tiempo entre las dosis, tiene que ver con la cantidad de inmunizados que hay en la Argentina. ¿Cuántos recibieron hasta ahora la primera dosis y el déficit de la segunda dosis? De hecho, Maxi, hoy los mayores de 60 años en la Argentina
ya se cubrió más del 70% de la población. O sea, más del 70% de todos los que tienen más de 60 años en la Argentina ya recibieron una dosis y está muy cerquita de llegar a esa meta a los que van entre los 40 y los 59 años. Faltan solamente 670.000 personas. Decimos el 70% porque fue la meta que dijo Cafiero hace 2 semanas. El gran problema tiene que ver con el gráfico siguiente, que para llegar a la segunda dosis falta muchísimo. Todo eso rojo que vemos en las barras son los argentinos que no tienen la segunda dosis para llegar al 70% de la población. Estamos hablando, son 19 millones de personas, pero solamente entre los que superan los 60 años son más de 2.900.000 para llegar al 70%, o bien 5.100.000 personas para cubrir el 100% de todos los mayores de los 60 años. Y esa es, Maxi, la otra pregunta. ¿Se privilegia hoy a los menores de 60 y se cubre más porcentaje de la población, como era la estrategia hasta ahora? Son 9 millones de personas. 9 millones de personas los que faltan. O bien se avanza con la otra estrategia, privilegiar a los mayores de 60 y a los que tienen algún factor de riesgo, pero tienen entre 18 y 59 años, que son en total 4.200.000 ellos, y te decía 5.100.000 las dosis que se hacen falta para lo otro. Claro, uno puede decir, pero por eso se hace todo en simultáneo. Lo que pasa es que no se logra escalar la cantidad de aplicación diaria de dosis como para poder hacerlo. Entonces hay que elegir entre las 300.000 máximo dosis diarias que se aplican, se aprovecha para completar esquemas o bien para llegar a más personas. Eso es lo que, Maxi, se va a empezar a discutir hoy. Bien, ya vamos a hablar también del tema hidrovía. Atención que Carlos tiene información, hay novedades importantes con el tema hidrovía, donde hay una interna dentro del gobierno, lobby de todos lados, del sector del agro, distintas empresas, bueno, y además diferencias dentro del gobierno respecto de qué hacer y también presiones internacionales sobre ese tema. Está la doctora Adriana Iure, que es miembro de la CONAIM, que es el Comité Nacional de Inmunizaciones. Gracias, doctora, por atendernos, muy amable. Buenas tardes. Doctora, bueno, ¿qué van a discutir hoy en el comité? ¿Van a discutir un poco cómo sigue la estrategia de inmunización? Un poco lo que planteaba recién Damián Glanz. Sí, hay varios temas para discutir, entre esos, como dijo uno, es la estrategia. Esta es una reunión que después se dan los resultados, así que bueno, eso. Doctora, usted está en la comisión por toda la sección del noroeste, digamos, viendo cómo también se sigue en esas provincias las inmunizaciones. A ver, acá Glanz planteaba si se seguía con la estrategia de vacunar a la mayor cantidad posible con una dosis o si se aceleraba el esquema de cobertura a los grupos de mayor riesgo con 2 dosis. Las estrategias que seguimos las jurisdicciones siempre están basadas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que se decide entre todas las jurisdicciones. Ahora, doctora, hasta el día de hoy, ¿hay evidencia científica suficiente como para pensar en el intercambio de plataformas? O sea, que se combinen vacunas de distintos laboratorios, de las que están disponibles en Argentina, ¿no? Se están haciendo estudios, como ustedes lo explicaron, y estamos atentos a lo que pueda surgir. No sería la primera vez que se hace un esquema secuencial con vacunas diferentes. De hecho, lo tenemos en otras vacunas, como la vacuna contra el neumococo, que hacemos a mayores de 65 años y personas de riesgo. Esta pandemia, que es muy, muy dinámica, nos obliga a tomar decisiones siempre basadas en evidencia y en experiencia de otros países. Ustedes saben que en otros lugares se está haciendo combinación de vacunas. Doctora, ¿y usted tiene alguna opinión personal sobre este tema? Si le preguntasen a usted qué recomendaría, ¿cuál sería su respuesta? Y la recomendación que tomamos siempre es en base a evidencia, no es algo como personal. O sea, cualquier recomendación que se pudiera dar siempre está dada en base a evidencias.
Y ante esta situación sí sería posible y factible, ya que hay diferentes estudios que se están realizando. Ahora, doctora, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ha anunciado que van a hacer un nuevo esquema de vacunación para completar las segundas dosis, que van a cortar el tiempo de aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca, planteando, eso es lo que dice Quirós, que una sola dosis no es robusta frente al ingreso tarde o temprano de la variante Delta. Ayer yo le pregunté al doctor Goyan, acá en este programa, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y me dijo, vamos a ver qué dice el Comité de Inmunizaciones, del cual usted forma parte, porque esa es la gente que sabe de qué es lo que hay que hacer, si con una dosis o con 2 dosis. Bueno, por eso le estamos preguntando a usted. ¿Usted cree que está bien lo que plantea Quirós, de que hay que acortar los tiempos para dar la segunda dosis de AstraZeneca, porque hay mucha AstraZeneca acá? ¿O hay que seguir con el tema de las 12 semanas, era las 12 semanas para aplicar la segunda dosis? Específicamente con vacunas AstraZeneca, hay trabajos y están publicados entre 8 y 12 semanas, la inmunidad con más y aún mejor con 12 semanas. En la provincia de Salta estamos utilizando el intervalo de 8 semanas en este momento. Perdón, yo escuché mal, o en la provincia de Salta están vacunando a partir de 18 años sin riesgo. Se está vacunando a partir de 18 años sin riesgo y esto fue posible a partir de las nuevas llegadas de vacunas a la provincia. Claro, pero o una de dos, ¿a ustedes les sobran vacunas en Salta o tienen un criterio muy distinto respecto a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires? Porque tanto la ciudad de Buenos Aires está planteando que ahora hay que aplicar la segunda dosis a grupos de riesgo y ustedes están aplicando una dosis a partir de 18 años sin riesgo. Se pudo realizar a partir de las nuevas llegadas de vacunas y de acuerdo a la población que nosotros tenemos y habiendo avanzado y dando satisfacción a los adultos mayores y a las personas de riesgo, se pudo avanzar hacia la otra población. Los adultos mayores de más de 60, 70 años en Salta tienen ya la dosis completa de inmunización, las 2 dosis. Bueno, se cortó. No está muy claro. Hablemos en todo caso con alguien que esté en el Comité de Inmunizaciones, pero que se dedique al área metropolitana, digamos, porque evidentemente el esquema de vacunación en Salta no tiene nada que ver con el esquema de vacunación en Ciudad y Gran Buenos Aires. En Salta también privilegiaron, Maxi, la vacunación en los centros, grandes centros urbanos, por lo tanto también privilegiaron, de hecho que era parte de las recomendaciones, y por eso también les permite avanzar con población más baja antes de avanzar con el resto de la provincia. Lo que pasa es que en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana no se puede hacer esa distinción. Sí. Todo es un gran centro urbano, entonces hay que vacunar en función del criterio. Un dato no menor es que Salta tiene un esquema electoral distinto, entonces en general uno ve que en provincias donde hay elecciones antes, Salta, Jujuy, Misiones, avanzaron más fuerte con la vacunación. Bueno, la verdad que yo soy economista, no voy a poner a opinar del tema del esquema de vacunación y demás, por eso ayer llamaba al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí, además están todos esperando que nos dijo que había que esperar hoy la reunión del Comité de Inmunizaciones. Puede ser que la doctora que encontramos del Comité de Inmunizaciones está más que nada focalizada en Noroeste, en Salta y en esas provincias donde tienen otra problemática distinta respecto a el 50% de la población argentina que reside en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, la mitad de la población argentina. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos conseguir a algún otro experto que nos explique cuál va a ser el criterio de cómo sigue la vacunación. Porque evidentemente Quirós está diciendo, por un lado, acá necesitamos acortar los tiempos y empezar a aplicar como sea segundas dosis. Provincia de Buenos Aires está aplicando, sigue con una dosis y demás, ha habilitado ya libremente, creo que desde hoy, más de 18 años con riesgo que pueden ir libremente a cualquier vacunatorio para vacunarse en la provincia de Buenos Aires. Pero Goyan no da una definición, está esperando a los que saben, que es al Comité de Inmunización,
que diga cómo va a seguir el criterio de vacunación en la Argentina. Y de hecho, Maxi, La mañana... verdad que no nos quedó muy claro con lo que hablamos con la doctora. Mañana... O no quería opinar, claro. o sabía, o quería cuidar un poco para la discusión interna dentro del comité, pero bueno. Mañana se reúne el COFESA, el Comité Federal de Salud, que es donde se reúnen todos los ministros de salud de las provincias, y de hecho la agenda del COFESA de mañana es evaluar lo que se decida hoy en el Comité Nacional de Inmunizaciones. Ya está previsto. Goyan está esperando la reunión de mañana, por lo tanto sí hay mucha expectativa con lo que se comienza a decidir hoy. Pero yo también te decía que para algunos de los integrantes de la CONAIN no hay todavía evidencia científica suficiente. ¿Qué significa suficiente para algunos? Es que se publiquen esos estudios, que sean revisados por para pares. Claro, como para decir, bueno, se puede. Sobre todo con las vacunas que están disponibles en Argentina. Hay un estudio que lo está haciendo AstraZeneca en colaboración con el Instituto Gamaleya en el Reino Unido, que se empezó a hacer el estudio a fines del año pasado, pero todavía no se concluyó. Y de hecho, ese puede aportar para la combinación de Sputnik V con AstraZeneca, pero todavía no hay ningún estudio que pueda garantizar la combinación de Sputnik V con CanSino. Es una posibilidad, pero que no hay todavía evidencia suficiente. Vamos a hablar con alguien del sector turístico, pero antes Damián va a presentar los números de cómo son las restricciones a viajes al exterior en otros países. Porque es interesante lo que está pasando con el sector turístico, ¿no? No solamente los argentinos parados en el exterior es un tema, sino que también hay mucha incertidumbre sobre lo que pase ahora en la temporada turística, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pero es el turismo, es que la gente se vaya a esparcimiento y demás, ¿no? Es un sector que mueve cientos de miles de empleos y hay una presión enorme de los gobernadores y demás porque, así como el gobierno nacional ha dicho, esto sigue con las restricciones como está, rebote, pase lo que pase, siguen con las restricciones como está, abriendo lo más posible. Y en todo caso cerramos Ezeiza porque no podemos controlar nada a los que vienen a hacer el aislamiento. Pero el gobierno nacional ha tomado esa decisión básicamente por un criterio económico, porque les mostraba recién los números, no hay forma de que vos vuelvas a cerrar y que la economía argentina siga aletargada, digamos, ya en un nivel donde no se recupera más ni los empleos ni el nivel de actividad, porque está en una crisis muy grande. Todos los países del mundo tuvieron esa crisis el año pasado, pero ahora siguen para arriba, creciendo. Eso no está sucediendo hoy en la economía argentina. Y la idea es retomar ese sendero, en algún momento ese sendero de crecimiento, y para eso necesitas tener la economía abierta. Pero ¿qué ha pasado en otros países del mundo en términos de restricción a viajes al exterior de sus residentes? No de los turistas del extranjero, porque hay muchos países que directamente, como la Argentina, tienen prohibido el ingreso de extranjeros al país para hacer turismo. Y obviamente ese es un criterio sanitario, básicamente, porque obviamente cualquier país quisiera, y la Argentina más que nadie en el mundo, quisiera que hoy vinieran los turistas a gastar dólares a 150, 170 pesos. Pero hay un cierre de fronteras para el turismo en el mundo, en muchos países, entre ellos la Argentina. Pero ¿qué pasa con los residentes, con los que viven en el país, se van al exterior y después tienen que regresar? Por ejemplo, Maxi, uno de los países más restrictivos para sus propios ciudadanos es Reino Unido. Por ejemplo, hoy los británicos, que como sus playas favoritas ahora en el verano del norte son las de España, las de Italia, Portugal o Grecia, tienen prohibido ir a esos países. De hecho, hay un grupo de países a los que no pueden ir y de hecho, en los lugares a los que sí pueden ir, tienen que hacerse un total de 3 test PCR y además una cuarentena de 14 días para volver. Y para el que viola esas restricciones, Maxi, hay multas altísimas de 5.000 libras, estamos hablando de casi $7.000, para el que no cumpla con esas restricciones. Otro país que impone reglas, restricciones para salir, es Israel, que es uno de los que tiene más avanzada la vacunación, donde los ciudadanos no pueden ir a los países que están catalogados como rojos. Solamente pueden ir a esos países con una autorización, una excepción especial, que hay una oficina de excepciones para viajar al exterior que evalúa caso por caso, y las regiones calientes, como les llaman, están Rusia, India, Sudáfrica, México, Brasil y también la Argentina, los que no podrían venir al país, por ejemplo, a gastar shekels con el peso barato. Y lo otro sí, también... De todas maneras, si es un israelí, tampoco podría venir por las restricciones está cerrado locales, claro. al turismo extranjero, exactamente. Y de hecho, cuando vuelven, sí están obligados a hacer, si les dan esa excepción, una cuarentena obligatoria de 10 días y ahí se tienen que hacer el test de PCR. Un país que tiene restricciones similares a las nuestras es Chile.
En Chile, de hecho, extendieron la prohibición de salida del país hasta el 12 de julio, prohibición de salida del país. ¿Para los chilenos? Para los chilenos. No pueden salir del país a menos que hagan una solicitud se llama solicitud extraordinaria de viaje al extranjero. También en mi oficina, que se dedica a evaluar caso por caso. Por ejemplo, autorizan a aquellos que se van a vivir afuera del país, o sea, que cambian de residencia, o que son esenciales para la estrategia del país, alguien que vaya a hacer negocios y lo demuestre, o bien por una cuestión de salud. Solo por eso, no pueden salir a Miami de paseo, no pueden. Y después sí, al volver tienen que hacer una cuarentena de 10 días, 5 de ellos obligatorios en un hotel, y después hacen un seguimiento caso por caso, como acá también se supone que debería ocurrir en Argentina. Y otro caso es el de Alemania. En Alemania, Maxi, se permite salir a los alemanes y también a los residentes, a los no alemanes que residen en Alemania, pero hay una restricción a algunas zonas especiales, que son las de alto riesgo, entre las que hay algunos países europeos, como Portugal, por ejemplo, y también están Rusia, Sudáfrica y la República Argentina. O sea, un alemán no podría venir, más allá de nuestras restricciones, tampoco le permiten por la situación sanitaria local, y cuando esos que son autorizados a salir por algún caso vuelven, tienen que hacer una cuarentena máxima obligatoria de 14 días. Hay otros países que tienen mucho más, digamos, son más laxos con los controles, pero la Argentina no es el único que hoy le está restringiendo a sus propios ciudadanos a que puedan salir del país. Pero de cualquier forma lo que están cuestionando, está perfecto lo que decís, Damián, y te lo consulto, lo que nos decía ayer Peter Cedrá, que es de IATA, es que lo que no existe en el mundo es un país que no deje directamente, porque vos le podés decir, bueno, haga la cuarentena, vaya a un hotel, traiga tal o cual papel. No existe país en el mundo que no permita volver a los ciudadanos de ese país, acotando los vuelos a solo 2 vuelos diarios, que es la nada misma. Eso es lo que están cuestionando. No que haya medidas restrictivas, sino que directamente a un argentino que está por el mundo se le cancele la posibilidad de ingresar porque directamente cortan los vuelos. Eso es lo que denuncian que no está pasando. No, claramente, de hecho, si uno mira el tráfico aéreo de Chile, es muchísimo más grande que el nuestro, sin lugar a dudas. Sí, la discusión, de hecho, en Chile venía siendo algo bastante planificado y se anunció la extensión de estas restricciones hace 1 mes y medio. Pero la pregunta es, si hay un chileno en Estados Unidos y tiene que volver, ¿tiene que esperar un cupo o bueno, cumpliendo los protocolos, vuelve? No, vuelve y cumple las restricciones. Eso es lo que están pidiéndole al gobierno. Pero le prohíben hoy a los chilenos ir al exterior. Hoy, salvo que sea por una a países que aceptan, digamos, que puedan ir los chilenos de viaje, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si un chileno dice que viene a la Argentina a hacer negocios y puede demostrarlo, puede venir a la Argentina y la Argentina también lo recibe. Sí. Digamos, eso está permitido. O bien que viene a hacer algún... No, está bien, pero para el turismo tienen prohibido... No, para el turismo no pueden salir a hacer actividad turística, del mismo modo que nosotros, un argentino tampoco puede salir. No, lo que se ha planteado acá es que hace 3 semanas sabían que venía la variante Delta, también podrían haber anunciado. Bueno, hasta la semana pasada, hasta el jueves, Aerolíneas Argentinas estaba vendiendo pasajes para esta fecha a 300.000, 400.000 pesos. Los pasajes al exterior. Entonces podrían haber anunciado, miren, sobre todo porque tenés una aerolínea de bandera que es la que, no digo monopoliza, pero sí tiene el 80% del tráfico aéreo hacia el exterior, a los principales destinos, por ejemplo, a Estados Unidos. Y sin embargo, a última hora, el viernes, se toma una decisión donde te quedan 20.000, 30.000, 40.000, no se sabe bien, argentinos en el exterior. Hace 3 semanas podrían haber dicho, miren que acá vamos a cerrar y vamos directamente, bueno, vos me decís que Chile lo está haciendo, a cerrar la frontera, a cerrar el tráfico aéreo. Van a quedar nada más 600 personas para poder pasar. Todo el que se vaya, podrían haberlo planificado, podrían haber dado algo de previsibilidad. Eso no ocurrió. Yo creo que también tiene que ver con la dificultad de control que hay a los que regresan. Es decir, pero de nuevo, ¿por qué no podés controlar como controlan otros países? El que regresa vaya a un hotel, se paga. Bueno, claro, como en Gran Bretaña. Va a un hotel y se paga el hotel. Le llaman el kit pandemia. Son 1.700 te escoltan desde el aeropuerto, libros, te escoltan claro. a los hoteles, a los turistas que regresan. Y se pagan hasta la comida del hotel. Lo contaban en Reino Unido. Después vamos a hablar con alguien ahí en Reino Unido. Está alguien del sector turístico, Julián Gurfinkel, que es titular de la agencia de Turismo City. ¿Qué tal, Julián? Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos cómo está la situación en este momento.
tienen, obviamente, me imagino muchos llamados de argentinos que están afuera tratando de regresar y que les han cancelado los vuelos. ¿Cómo es la situación? ¿Qué reprogramaciones hay o planificación respecto a las aerolíneas y las posibilidades de volver? Mirá, la situación es complicada, sobre todo en este momento, y lo que más me preocupa es la gente que está en el exterior tratando de volver. Gente de todo tipo, familias con problemas de salud, embarazadas que no saben si van a parir en Argentina o van a tener un hijo de otra nacionalidad. Es muy complicado, y recién escuchaba a ustedes que hablaban de los distintos casos, y ningún país cerró así de un día para el otro las fronteras para sus propios ciudadanos. O sea, muy bien decían recién lo de Chile, que si bien tiene restricciones muy grandes, la conectividad aérea sigue siendo muy superior a la acá. Pueden entrar a Flight Radar y ver la cantidad de avioncitos que hay saliendo de Chile, y creo que ningún chileno que esté en el mundo va a tener la incertidumbre de no saber si va a poder volver a su país. Y dicho esto, creo que recién nombraban a IATA, a largo plazo va a ser muy complicado recuperar la conectividad aérea que se está perdiendo, y las aerolíneas ya se están dando de baja de la Argentina, y ya muchas se dieron de baja. Hoy salió la noticia de Etiopía, que por un tiempo no va a viajar. Va a ser muy difícil, va a tardar mucho en volver esa conectividad, que le hace muy bien al país tener la conectividad para el día de mañana traer nuevos turistas, nuevos negocios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la información de las aerolíneas? Las aerolíneas están ofreciendo, de los pocos vuelos que hay, reprogramar a los que tienen que regresar en esos vuelos. Mirá, depende de cada aerolínea. Hay aerolíneas que tienen bastantes frecuencias aprobadas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas y American Airlines están reubicando a sus pasajeros dentro de las frecuencias que tienen, pero después hay algunas, como por ejemplo Copa o Aeroméxico. Copa tenía un vuelo diario casi planeado para julio, y les dejaron uno para toda la quincena, para ubicar a gente de unos 14 vuelos en uno solo. O sea, obviamente toda esa gente no entra, así que ahí sí es donde empiezan a quedar un montón de varados. No significa que estén en Panamá, porque la mayoría que compró pasajes en Copa seguramente fue a Estados Unidos o a lugares del Caribe. Pero en esos casos, salvo American y aerolíneas que tienen bastantes frecuencias, en el resto van a tener que esperar hasta que les habiliten. Se rumorea, yo ya con la gente que hablo de la industria, se habla de que por la repercusión que tuvo esto y lo grave que es dejar gente afuera, y recién ahora se están empezando a dar cuenta también de que no todos estaban de viaje, de vacaciones, sino que hay 1000 motivos para viajar, que no son solo ir a tomar sol. Y yo creo que a partir del 9, cuando vence este DNU, o ojalá antes, van a flexibilizar un poco más este número de 600 personas. Nosotros contamos que efectivamente, es decir, Argentina está en una situación de mucha fragilidad si llega a entrar la variante Delta, más allá de, ahora vamos a ver, el rebote de casos y demás, y que lo peor que podría pasar acá es que a alguien se le ocurra que puede tener algún margen, aunque el gobierno consideran que ya no hay margen, los gobernadores tampoco, de volver a cerrar toda la economía, digamos, en este momento, ¿no? La industria, la construcción, servicios, gastronomía, todos los sectores que están muy, pero muy golpeados. Entonces optan por, efectivamente, evitar esto con un cierre muy fuerte de viajes. Contamos que esto ya estaba dando vuelta hace 3 semanas, lo de la variante Delta, y era evidente que en algún momento. Ahora, vos has visto que, hay un hincapié en el tema de aerolíneas, porque aerolíneas es el propio gobierno, digamos, y siguió vendiendo pasajes muy fuertemente. Obviamente, como había poca oferta respecto a los vuelos antes de pandemia, y la demanda principalmente de Estados Unidos era muy grande por el tema vacunación, con precios muy, muy elevados. Esto ha sido así, digamos, hasta la semana pasada ha habido gente que ha seguido comprando pasajes y de un día para el otro el propio gobierno que te estaba vendiendo los pasajes te dice, mirá, acá cierro fuertemente todo. Sí, y no solo por vacunación. Estados Unidos está con 50 casos por día cada millón de habitantes, y Argentina está con 500. O sea, es lógico que mucha gente
quiera agarrar sus ahorros y ir de vacaciones 10, 15 días, de paso vacunarse, algunos ya vacunados, conozco que viajaron a un país donde hay 50 casos por día, 10 veces menos que acá. Nadie se va a esperar que de un país con 10 veces menos casos que acá no te van a dejar entrar, o sea, no era algo esperable. Por eso es que sorprende tanto la medida. Sí, acá contamos que no es la cantidad de casos, sino es el tema de la variante Delta que cambia los planes respecto a la circulación viral en la Argentina. ¿Cómo está el tema del turismo interno, que es la otra discusión del gobierno nacional con los gobernadores? Hasta ahora el gobierno viene, bueno, postergando cualquier decisión, diciendo va a haber vacaciones de invierno, no, ármense. ¿Cómo viene el tema de las reservas? Obviamente hay provincias, incluso del oficialismo, que han dicho que se puede hacer turismo en vacaciones de invierno, y tratan de estimularlo, porque obviamente el sector hotelero, el sector gastronómico en esas provincias está destrozado, y obviamente también estamos en año electoral, entonces todos quieren de alguna manera algún tipo de reactivación. ¿Cómo viene la temporada de invierno en la Argentina? Que es ahora, ¿no? En 2 semanas. Bueno, algunas empiezan este fin de semana, Maxi. Claro. La verdad que la venta viene tranquila, obviamente mejor que el año pasado, pero todavía pasa que no se sabe si... O sea, estas medidas de cerrar al exterior tampoco ayudan para el turismo nacional, porque hace que la gente tenga miedo también de que le pase lo mismo estando en Salta o en Bariloche. Así como te cerraron, no pudiste... O sea, esto mismo que la gente ve en todos los noticieros lo que está pasando, da miedo al viaje en general, más allá de que es al exterior. Sí, hubo una temporada de verano muy buena para muchos destinos y funcionó bien. Digo, a nivel epidemiológico no hubo grandes cuestiones. Bariloche tuvo una temporada impresionante, Mendoza, Salta, así que yo creo que se puede repetir lo mismo. Quizás la gente lo que está pasando, a diferencia de años anteriores, que espera más a último momento para comprar. Se está vendiendo, los centros de esquí ya empezaron a vender, a comercializar los tickets, pero seguramente la mayor parte de la venta sea en el momento. Bien, Julián Gurfinkiel, empresario de Turismo City, gracias por atendernos, muy amable. Saludos. Gracias. Bueno, ¿qué pasa con los aumentos ahora? Volvemos con el tema pandemia, vacunación también de menores de 18 años y demás. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con el tema aumentos ahora, en julio? Aumentos que ya estaban programados en su mayoría y que tiene que ver con incrementos, por ejemplo, de las expensas a partir de mañana, del mes de julio, aproximadamente un 10%. Ese es el cálculo que surge de las distintas cámaras de propietarios y que se relaciona, ¿sabes con qué? Con lo que acá habíamos comentado, que se revisaron al alza las paritarias de los encargados de edificios, que habían arreglado 32%, finalmente ahora acordaron una suba de salario del 45%. Por esa diferencia, bueno, a partir de este mes habrá un incremento de por lo menos 10% de las expensas en los edificios. También hay un aumento, y esto se conoció en el día de ayer, en los peajes, 9,7% en los peajes de todo el país, inclusive de aquellas autopistas que tienen ingreso hacia la ciudad de Buenos Aires. Ese es el incremento autorizado por el gobierno, y también en las cuotas de los colegios porteños privados del 9,4%, aquellos que están incluso subsidiados por el gobierno. Así que aumentos a partir de mañana. A lo que hay que sumar, Maxi, es que empiezan a llegar las facturas a los hogares con el aumento en la electricidad. Ahora en el mes de mayo, el 9%. Bueno, las facturas empiezan a llegar ahora en el mes de julio, y muy probablemente cuando avance el mes de julio también empiecen a llegar las facturas con el aumento en el gas del 6%, que esa fue a partir de este mes de junio. Así que bueno, todos estos incrementos a partir de mañana. A ver, Damián, te había quedado el tema del turismo stand-by. Justo lo hablábamos ahí con el operador turístico, pero ¿qué está pasando ahí con los gobernadores, la Casa Rosada y el tema del turismo ahora en julio dentro de la Argentina? Bueno, precisamente el Ministerio de Turismo había planificado anunciar al menos hace 10 días que se confirmaba la temporada. ¿Qué significa que se confirmaba la temporada? Hoy, si uno quiere ir a una provincia, puede ir de vacaciones. El problema era que no haya restricciones, o sea, que el gobierno no anunciase, no, se prohíbe acá. Entonces querían anunciar la garantía de que iban a poder visitar cualquier lugar del país sin problemas. No ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque el Ministerio de Salud viene retrasando precisamente esa decisión. Claro,
Por un lado, la variante Delta, que hay un temor a que pase lo que ocurrió en Semana Santa con la variante Manaos, cuando se creía que se había frenado en la frontera, ya circulaba en el país y se invitó a la población a salir de vacaciones en Semana Santa. Circuló más de 1 millón de personas y llevaron y trajeron por todo el país la variante Manaus. Hoy lo quiere evitar el Ministerio de Salud con la variante Delta y por eso todavía no está autorizando al Gobierno Nacional a confirmar la temporada, porque incluso la discusión interna dentro del Ministerio de Salud es a ver si no hay acaso que restringir a los que habitualmente son entre 4 y 6 millones de turistas a que no se muevan por el país. Y ahí es donde viene el conflicto con los gobernadores, que muchos ya lo veníamos contando en las últimas semanas, anunciaron y confirmaron sus temporadas de invierno, los centros de esquí especialmente, en Río Negro, en Neuquén, en Chubut, y lo habíamos contado también en las provincias del norte, que empezaban a estimular a los empresarios a que ofrezcan paquetes. El gran problema es que, como recién nos decía el empresario de Turismo City, nadie se anima. Y las provincias que más vendieron, una de ellas es Mendoza, solo tiene una ocupación del 30%, digamos, reservas del 30% para, para las leñas básicamente, con lo cual hoy está muy frenada una industria que creía que este invierno iba a ser su invierno, después de que el año pasado no pudieron trabajar. Por lo tanto, hay una enorme presión para que se confirme. Yo te decía, hay algunos centros de esquí que este fin de semana ya empiezan con la actividad en la provincia de Río Negro, otros el 9 de julio, digamos, en Bariloche el 9 de julio, con lo cual no les queda nada si quieren empezar a recibir, estamos hablando, Maxi, 1 semana y media para empezar a recibir turistas, ¿no? 10 grados en este momento, está fría la calle. ¿Qué está pasando en Once? Ahí con la actividad de la gente, el movimiento. Está Liliana Caruso en Once. Lili, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, acá estamos viendo la movida comercial realmente. La gente compra, no compra, cómo ven los precios. Sabés que muchos preguntan, porque acá la ventaja que tenés es que podés venir a ver un precio al por mayor y otro al por menor. Y ahí está la diferencia. De hecho, en todos los negocios tenés esta posibilidad de que te dan, y ya lo ves en la vidriera, ¿no? Que tenés combinaciones, tenés posibilidades de comprar en tarjeta, mucha tarjeta, pero también esta diferencia, que si compras al por mayor y compras al por menor, siempre vas a tener un poco más de descuento. Te digo que la prolijidad también está en el hecho de entrar con barbijo, por ejemplo, ¿no? De estar esperándote en la puerta. Eso se está cumpliendo y mucho. Porque claro, aquí muy cerca están los manteros. Y la verdad que es imposible pasar por ahí, por ejemplo, porque es un mundo de gente. No tenés la posibilidad que tenés acá. Y acá, por ejemplo, lo que yo te decía. Si vos venís a comprar, por ejemplo, en la zapatería, ventas al por mayor, tenés 6 pares o más, te hacen el 25% de descuento sobre el precio de lista. Pero siempre tenés la posibilidad de comprar. Y eso es lo que está pasando acá en Once. Y ves que hay mucha gente, pero la verdad que no compran demasiado. Mucho movimiento, preguntan. Sí, como un día normal, completamente normal, pues no rige ninguna restricción. Y la altura del mes no ayuda tampoco. Muy bien. Claro. Claro, exactamente. Vos ves que hay mucho movimiento. ¿Qué tal? ¿Vio los precios de la zona? No, bueno, ella no. Vos ves que hay mucho movimiento también, claro, la estación de tren, aquellos que vienen también a comprar, como te digo, para sus propios comercios, hay de todo, pero la gente camina mucho, hace frío. Lo cierto es que la verdad que acá tenés la posibilidad de comprar de todo, pero como te decía, poca gente. ¿Cómo ves los precios de esta zona? No miraste, bueno. Los precios de esta zona, no, la verdad ni idea. Está cara la ropa. No se quiere hacer mala sangre la gente viendo precios, Liliana. Sí, claro. Bueno, gracias. Y además, sí, ¿viste? Vos sabés que a esta altura del mes, como decía Damián, ¿para qué van a dar los precios? En todo caso, No, va a esperar la semana que Sí. viene a ver si puede comprar algo. Claro. Totalmente. ¿Vieron los precios de esta zona? Nada. Bueno, No. viste, claro, caminan. La gente camina. Cuando ve algo entra. Si no, lo que podés ver es eso. No, un día que es un día normal gente. en movimiento, pero bueno, va a Sí. tardar en reactivarse el consumo, Sí. sobre todo en los locales. Ahora vamos a hablar, también ha habido otro movimiento, ¿no? Que la gente lo poco que consume, lo consume también más por internet y, ¿no? Y por la venta Tal online. cual. O sea que ahí en Once y en otros lugares comerciales tienen el doble efecto, ¿no? La caída del poder adquisitivo. Igual la diferencia de precios entre Once con la indumentaria y lo que se puede comprar por internet es
altísima. Porque claro. Y sí, en 11 puedes conseguir tal vez Sí. un jean por 1.600 pesos. Sí. Pero si querés comprar Sí. alguna marca conocida por alguna vía digital, debe pagar 5.000, qué sé yo. Liliana, gracias. Claro. Como siempre, un Por gusto. nada, al Gracias, contrario. Liliana Caruso. A ver, ayer hubo mucho ruido, justamente en las redes sociales, fue trending topic tanto el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, como Mercado Pago, Mercado Libre, por una nueva disposición del Banco Central que en el gobierno dicen apuntó a beneficiar a 1,5 millones de micro y mini, las MIPYMES, las micro y medianas o pequeñas empresas, desde el punto de vista financiero, y Mercado Pago planteó que no, que al contrario, las estaba perjudicando. A ver, ¿de qué se trató ese revuelo que se generó? No estamos hablando ahora de los clientes, sino que estamos hablando de las comisiones Claro, que pagan los cobran, claro, que cobran las tarjetas de crédito, ¿no? Prisma, que es el operador único de tarjeta de crédito, que maneja todas las tarjetas de crédito con los bancos, y Mercado Pago a los comerciantes. A los comerciantes le cobran distintas comisiones por usar esos medios de pago, las tarjetas y Mercado Pago. Y también hay un tema financiero muy importante, que es al comerciante que vende cuando le depositan la guita, cuando están comprando, ya sea con tarjeta o con Mercado Pago, en qué momento se le deposita. Porque no es lo mismo para el comerciante que te la depositen dentro de 10 días que te la depositen dentro de 20 o de 30 días ese dinero. Bueno, de eso se trató la pelea, la nueva pelea entre el Banco Central justamente y Mercado Pago, porque la medida que tomó ayer el Banco Central fue justamente que aquellos pequeños comercios, los más chiquitos, esos los MIPYME, los micro y pequeños comercios, bueno, puedan cobrar aquellas ventas que hagan con tarjeta de crédito a los 8 días hábiles. Hasta ahora lo venían haciendo a los 10 días hábiles. El Banco Central dice, yo tomo una medida que los va a favorecer a los más chicos. En vez de 10 días hábiles van a tener que esperar 8 días hábiles. Acorta el tiempo, una buena medida. Ahora, en simultánea a esta medida, lo que dispone el Banco Central es aquellos grandes comercios, los más grandes, a los medianos les dijo, ustedes van a seguir cobrando los 10 días hábiles, pero a los más grandes les dijo, ustedes en vez de a los 10 días hábiles van a cobrar a los 18 días hábiles. Hablamos de grandes supermercados, las grandes cadenas de supermercados, las estaciones de servicio, las cadenas de electrodomésticos. ¿Por qué les alargan el tiempo? Dicen el Banco Central. Y bueno, les acortamos a 1,5 millones de comercios muy chiquititos para compensar. Les alargamos a los más grandes, que en realidad esos 18 días hábiles era el tiempo promedio de los últimos años, de años anteriores, antes de que bajo el gobierno de Macri se reformó esta misma medida y se acortó de 18 a 10. Bueno, ahora se los vuelven de 10 a 18 días hábiles para los grandes comercios. Y acá es cuando viene la pelea, porque lo que dice el Banco Central es que Mercado Pago no lo reconoce como un procesador de pago, como es, por ejemplo, Prisma, sino que lo que dice es Mercado Pago es un intermediario entre los comerciantes y los bancos. Entonces, como es un intermediario, para mí es una gran empresa, es como si fuera un supermercado. Entonces, para ellos, en realidad, que venían justamente con estos 10 días hábiles para digamos, hacer el trámite y acreditar la plata al comerciante, van a los 18 días hábiles. Entonces, y Mercado Pago manda un nuevo listado en el que dice que tienen que subir las comisiones a los distintos... Y bueno, entonces, digamos, lo que hace el Mercado Pago es, bueno, como a mí ahora me dicen que tengo que alargar el plazo, justamente incremento las comisiones, fueron en su momento al Banco Central a decirle, yo soy igual que Prisma, no soy un intermediario, soy justamente ahí un actor del sistema financiero, y lo que le dice el Banco Central es, bueno, si vos querés, hacelo, pero en vez de cobrar comisiones de promedio del 3,4% por cada operación, tenés que bajar la comisión al 1,8%. Que es la que le cobran las tarjetas de crédito a los comercios directamente. Efectivamente. A ver, está Paula Regui, que es Senior VP de Mercado Pago. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, Paula, a ver, ¿cómo es esto? Porque ayer Mercado Pago saca este comunicado, como contaba Slotnik,
que dice que no está de acuerdo con esta resolución del Banco Central y encarece las comisiones a los comerciantes que usan Mercado Pago. Después no estamos hablando de los usuarios, después hay que ver si el comerciante traslada eso al costo de sus productos o no. Y el Banco Central dice, no, al contrario, nosotros quisimos beneficiar a 1,5 millones de pequeños comercios y negocios. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, 1,5 millones de pequeños comercios son los que hoy operaron en los últimos 3 meses a través de Mercado Pago. Y el entendimiento que nosotros teníamos de la norma es que esta norma venía a favorecer a toda la pequeña y mediana empresa, sin importar el canal por el cual procesaban sus pagos. Lo que Mercado Pago propuso al Banco Central fue hacer lo mismo que la normativa propone, que es básicamente tener 3 grupos de clientes. Los chiquitos, que tienen que cobrar a los 8 días, los medianos, que mantendrían el plazo de pago a los 10 días, y los grandes, llevarlos a los 18 días, tal como va a suceder con cualquier otro adquirente. Nuestra sorpresa fue encontrarnos con una respuesta en la cual, sin importar y sin mirar el tamaño del comercio que opera a través nuestro, todas las liquidaciones de tarjeta de crédito que procesa Mercado Pago las vuelcan hacia los 18 días hábiles. Entonces, a ese pequeño comerciante, donde nuestra voluntad y nuestra celebración era poder mejorarle su condición de cobro, no solamente que no se la vamos a mejorar, sino que por el contrario queda empeorada versus la situación actual. Entonces, eso fue un poco lo que suscitó gran parte de esta controversia, donde de nuevo, técnicamente puede hacerse regir esta normativa para que el beneficio llegue a todas las pymes argentinas, sin importar su canal de procesamiento. Es una normativa que viene a traer un poco de aire, de mejora en esta situación financiera del pequeño comerciante, y nuestra visión es que tendríamos que poder proveérsela por donde el cliente elija procesar. A ver, Paula, yo dejo de lado, digamos, cuál es la posición política o ideológica del dueño y CEO y fundador de Mercado Pago, que es Galperín, que tuitea siempre con una posición política y en su momento ha estado, digamos, como fiscal del anterior gobierno y demás. Y quiero tratar de entender un poco más allá de esa pulseada que habría y que se expresa en las redes sociales, donde también los que están en contra del gobierno defienden a Mercado Pago, digamos, porque simplemente lo ven como a Galperín como un ícono, digamos, de una pelea política con el gobierno nacional. Quiero tratar de entender qué está pasando con este negocio que es muy importante. Evidentemente el Banco Central, aliado con los bancos, plantea este cambio, digamos, ¿no? Porque de un lado está el Banco Central, los bancos que están regulados, del otro lado está Mercado Pago, Mercado Libre, todos estos medios electrónicos de pago. Que obviamente tiene una competencia grande, se ve con los bancos que tratan también de instalar las billeteras virtuales, es decir, hay una pelea muy fuerte de fondo de cuál va a ser el futuro de los medios de pago y de la banca digital y demás. ¿Por qué las tarjetas, que son los bancos, Prisma, pueden cobrar una comisión del 1,8%, que es lo que le fija la ley como máxima a los comerciantes? ¿Y por qué Mercado Pago cobra una comisión mucho más alta del promedio 3,4%? Del 3,4%. Evidentemente hay un éxito de Mercado Pago desde el punto de vista de la operatoria, porque el comerciante ve que funciona tanto el tema de Mercado Pago, Mercado Libre y demás, que está dispuesto a pagar una comisión más alta porque los clientes le solicitan el tema de Mercado Pago. Pero ¿por qué ustedes cobran una comisión más alta a los comerciantes de la comisión que le cobran las tarjetas de crédito o los bancos a los comerciantes? Mira, la respuesta fácil es porque nosotros tratamos de englobar en un único valor todos los costos que tiene ese procesamiento. ¿Sí? Si vos pensás en ese pequeño comerciante, ese 1,8% que le pagaría directo un adquirente es parte del costo de procesar una operación. Ese pequeño comerciante, a su vez, tiene que alquilar un dispositivo POS que hoy ronda en algo así como 2.000 pesos. Un cliente que hoy procesa un volumen mensual de 50.000 pesos, eso por ahí le representa un 4% encubierto adicional de costos sobre su volumen de venta. Entonces,
Hay que tener cuidado en cómo se interpreta qué es caro o qué es barato. Lo que yo sí te puedo decir es que lo nuestro es muy transparente. Ese costo único incluye el valor de procesar la operación, el valor de no tener que pagar un alquiler mensual de un dispositivo, el valor de la cobertura de un desconocimiento de compra que pueden hacerle ese comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que vos ves englobado no es comparable con el 1.8 que el adquirente hoy cobra solamente por el hecho de procesar la transacción. A ver, está claro este punto. Y en este tipo de normas del Banco Central, ustedes ven que, insisto, hay una discusión también ideológica, de pelea, que por ahí se engancha. No sé si el CEO de Mercado Libre, yo creo que a ningún CEO de ninguna empresa le conviene estar discutiendo políticamente con ningún gobierno, ni con este, ni con el anterior, ni con el futuro, ni en la Argentina, ni en el mundo, digamos, porque después los negocios se hacen. Pero también uno no puede decir que el CEO de cualquier empresa no puede expresar cuáles son sus opiniones políticas, porque de hecho lo hacen también en todo el mundo. Pero ustedes ven que estas normas tienen por objetivo una confrontación entre el gobierno y Mercado Pago y Mercado Libre, o hay un tema de fondo que tiene que ver con lo que yo creo que es una confrontación real y que tiene que ver con el mundo de los negocios mayor, entre Mercado Libre, Mercado Pago y los bancos? Mira, Maxi, creo que Mercado Pago, Mercado Libre operamos ya en nuestra región hace, Mercado Pago por lo menos casi 18 años. Hemos pasado por varias generaciones políticas de distinto carácter, distinta índole. Nuestro objetivo fue siempre poner nuestro foco en generar estas herramientas, te diría básicamente inclusión digital, de inclusión financiera, que sin importar el año ni el gobierno que estuviera en su momento en el poder, nos han impedido crecer, poder acercar innovación a América Latina, invertir en nuestro país, generar empleo, desarrollar desde Argentina tecnología que se exporta hoy al resto de la región. Así que esa voluntad que nosotros tenemos de incluir y de impactar excede a cualquier posición política. Lo que acá creo que es importante nuevamente resaltar es que hay una normativa que viene a generar impacto y una mejora al pequeño comerciante, y que hoy lo que nos parece injusto de alguna manera es que ese pequeño comerciante no pueda acceder a ese beneficio final. De nuestro lado está esta esperanza, estas ganas de nuevo, hasta incluso ver si eso es revisable, es revertible, porque técnicamente es viable de hacer. Si nosotros podemos decir, atrás de esto hay un objetivo de beneficiar a la pequeña empresa argentina, eso no tiene que discriminar, eso no tiene que ver si esa pequeña empresa opera a través de una entidad financiera tradicional, a través de una fintech. Creo que lo importante es ver cómo esa inclusión, y eso se refleja en la digitalización de los pagos, donde toda la industria estamos bogando por conseguirla. Si no, ¿quién gana atrás de esto? Vuelve a ganar el efectivo, vuelve a ganar la informalidad, vuelve a ganar la suba de precios. Y creo que nadie, siendo ni nosotros, ni los bancos, ni el Banco Central, debieran ser las cosas que estamos persiguiendo. Una última pregunta, Slotnick. Paula, aprovecho, digamos, la cantidad, las millones de operaciones, transacciones que tienen ustedes mensualmente. Está cerrando junio. ¿Cómo viene justamente la cantidad de operaciones en junio respecto de lo que venía siendo mayo, abril? Digamos, ¿se nota en términos de consumo algún tipo de mejora? Recién veíamos que la economía, los últimos datos del INDEC muestran una caída, digamos. En términos de consumo, ¿cómo está cerrando junio? Mira, es una tendencia que empezamos a ver desde el inicio de la pandemia. La realidad que nosotros podemos ver desde los pagos digitales es un crecimiento, por suerte, constante y sostenido, porque como decíamos recién, gran parte de la transformación del pago en efectivo se está volcando hacia el pago digital, que le permite a la gente no salir de su casa, no tocar billetes, no entrar ni intercambiar tarjeta a la hora de pagar, sino que todo eso puede vivir desde la lógica de su celular. Esa tendencia la vemos mantenerse. Yo recién les contaba, en lo que va del año, llevamos ya operando con más de 2.5 millones de pequeños comercios que han incorporado pagos digitales a su día a día, y para el 70% de ellos, esta fue la puerta de entrada a recibir pagos con tarjeta de crédito y débito. Así que el esfuerzo de digitalización, de formalización de estos comercios es muy, muy grande. Claro. No, claro, es difícil ver un poco el termómetro de... Vos querías apuntar más al termómetro del consumo,
pero este sector de toda la fintech y demás están viviendo una revolución desde el punto de vista, entonces hay... Cambio de hábitos. Acá y en el mundo, digamos, entonces, claro, todavía tienen toda la espuma del crecimiento por el cambio de hábitos, lo que estaba contando Paula. Yo insisto, obviamente hay algo que es inevitable en Argentina, que es también esta revolución de la fintech, de los pagos digitales, de la comercialización online y demás. Ahí el punto principal, me parece que algunos bancos también lo están haciendo, porque se están volcando también al negocio y demás, es introducir más competencia. Más competencia para todos. ¿Querés bajen las comisiones de Mercado Pago? Metele a todos, metele y Mercado Libre, metele Amazon, metele todo, digamos, adentro, digamos, a competir acá en la Argentina. Y seguramente es un mercado grande para todos, para poder después bajar también las comisiones y se beneficien no solamente los comerciantes, sino en última instancia los usuarios, ¿no? que son los que pagan toda la cadena de precios. Paula, gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Ahí estaba Paula Rigui, que es vicepresidenta de Mercado Pago, Mercado Libre. Es un tema que va a seguir dando vuelta. No, claro, en los propios bancos lo que dicen es que se quedaron dormidos, digamos, por decir algo, digamos, en términos de lo que recién he explicado, de la llegada con los postnet a los comercios. Esto, que eran muy caros, que el comerciante llamaba... para que se lo instalen no iban, y si iban era muy caro, entonces digamos, Mercado Pago lo que hizo no existe más el tema del postnet en los comercios. Pero ahora hay uno específico de Mercado Pago también. Pero claro. Pero bueno, pero básicamente es con el celular, que todos tienen el usuario con el celular, pero el comercio tiene porque así te entrega el ticket y de hecho también les están exigiendo para más transparencia. Para que puedan, para poner en el celular el código QR. Claro, desde el postnet que tiene el Mercado Pago. O con la tarjeta de crédito, te pasan la tarjeta de crédito, pero el que está haciendo la operación es Mercado Pago. A través de las tarjetas, a través de la tarjeta de crédito. De todas maneras, me parece que los bancos también van a ese tema de la billetera digital y que vos puedas pagar. Una, ¿no? Por eso, y que vos puedas pagar, claro, ¿cómo se llama? Modo, efectivamente, que vos puedas pagar directamente con la billetera digital, QR, exactamente, con el código QR y no con la tarjeta común. Pero para eso necesitas el postnet, no, necesitas un lector de QR. Claro. Que puede ser la propia computadora que tiene el tipo en el negocio para hacer la facturación. Sí, y claro, lo que pasa es que... Y una conectividad, obviamente, ¿no? Claro, para imprimir el código, digamos, y poder acercar el teléfono, escanear el código y que te salga cuánto tenés que pagar. Está bien. Obviamente le solicitamos al Banco Central que pudiera opinar sobre este tema, pero no quiso hablar nadie el Banco Central. Por eso salió la gente de Mercado Pago, que sí quiso hablar y quiso contar cuál era su opinión. El Banco Central, está bien que hable el presidente del Banco Central, pero puede tener a alguien que explique del Banco Central cómo es esta situación. Pero no quiso hablar nadie del Banco Central. Bueno, así es la situación. Contame, hay dos datos del tema pandemia, y ya vamos a ir a otro tema económico, que es la hidrovía, que cruza toda la cuestión política. Hay dos datos que preocupan, obviamente, con el tema pandemia y lo que está pasando con los contagios. Uno es el del día a día. Atención con lo que está pasando con el rebote de casos la última semana. Con la apertura ya más grande prácticamente de todas las actividades y demás, se ve un rebote de casos que por ahora es leve. En el promedio de los 14 días, que es lo que se toma, todavía no se nota, pero en la última semana, acá en el gráfico de Barrio Nuevo lo vemos, en la ciudad de Buenos Aires, un descenso muy, muy fuerte. Se había dado desde los picos que habían tenido más de 3.000 casos diarios a mediados de abril. Después la baja, el rebote que llevó a los 9 días de cuarentena. ¿Se acuerdan? Eso fue en mayo, los 9 días de cuarentena. Descenso muy, muy fuerte, pero acá se ve una colita, un rebote en los últimos 7 días de casos. Hoy se están los 1.400 casos. Lejos de esos 3.000 casos que había sido el pico de la segunda ola. 3.000 casos diarios, 3.100 casos diarios, pero atención que por lo menos dejó de bajar en la ciudad y hubo un rebote, 1.400 casos. Lo mismo en provincia de Buenos Aires, exactamente lo mismo. Promedio diario, últimos 7 días, también una baja, pico segunda ola, baja, el pico mayor segunda ola, una baja, pero hay un rebote y está en los 7.000 casos diarios provincia de Buenos Aires. Lejos también del pico
que habían sido casi 12.000 casos diarios, y después bajó fuerte con las restricciones de mayo. Pero también, ojo que, y Argentina viene teniendo, últimos días, 24.000 casos diarios, que es un número elevado y que obviamente si se mantiene va a seguir Argentina liderando los rankings no solamente de contagio a nivel mundial, ajustados por población, sino también de fallecidos, liderando o estando dentro de los 3-4 países de mayor cantidad de contagios y de fallecidos del mundo. Y lo mismo pasa con el interior, 22 provincias, excluyendo Ciudad y provincia de Buenos Aires, la baja marcada en las últimas semanas. Ojo que últimos 7 días, esta colita para arriba, este rebote, que por ahora hay que mirar con atención cómo sigue esto. Obviamente la preocupación es que entre la variante Delta y que esto sea una tercera ola, como se está discutiendo en el resto del mundo. Ya no segunda ola, un rebote de la segunda ola, sino una tercera ola. De todas maneras, sigue bajando la curva de terapias intensivas, pero recordemos que estamos hablando de contagios de hace 2, 3, 4 semanas, donde bajaban claramente los contagios, por eso la curva de terapia intensiva sigue bajando, hay 6.636 personas, últimas 24 horas, llegó a haber casi 8.000 en terapia intensiva total país, y también está bajando la curva de fallecidos diarios después de los picos, pero insisto, estos son contagios de 2, 3, 4 semanas atrás, donde la curva venía para abajo, entonces hay que ver cómo sigue esto, hay incertidumbre. Y la otra preocupación es, bueno, que Argentina ha quedado en el acumulado de fallecidos, en una situación verdaderamente muy compleja, porque ya ha superado a México y está cerca de Brasil, que es uno de los países que más impactó y que peor manejó la pandemia. Absolutamente, Maxi. De hecho, si uno compara los países de la región, o sea, en fallecidos acumulados desde el comienzo de la pandemia por cada millón de habitantes, hoy la Argentina se encuentra, de hecho, está detrás de Brasil, pero muy por arriba, o sea, de México, de Paraguay, de Chile, de Uruguay y de Bolivia. Hoy Brasil tiene 2.427 fallecidos, ¿no?, el acumulado por cada millón de habitantes, y la Argentina ya superó los 2.000, ¿no? De hecho, hoy está con 2.072 casos por millón de habitantes, y lo siguen detrás México con 1.805, luego Paraguay con 1.789, Chile, que también venía creciendo bastante, se estabilizó en 1.699 fallecidos por cada millón de habitantes, luego Uruguay con 1.600 y Bolivia con 1.430. Estamos hablando de cantidad de fallecidos, el acumulado, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. Desde el inicio Ojo de la pandemia. Que estamos solo detrás de Brasil y no estamos muy lejos de Brasil. Y el tema que si vos ves, Maxi, la curva, hoy la curva argentina es más vertical que la curva brasileña, que empezó levemente a estancarse, pero la velocidad de crecimiento de los fallecidos en Argentina es mayor. Claro, la curva se ve, y también en Paraguay, ¿no? Paraguay es terrible. Sí, sí, sí. Paraguay, ojo, que había sido en la primera ola uno de los países con menor cantidad de fallecidos, ¿se acuerdan? Sí. Y también Uruguay, pero se ha achatado un poco la curva en Uruguay. Fíjense que Uruguay el año pasado casi no había tenido fallecidos y esta segunda ola fue terrible para Uruguay. La curva se ha achatado un poco, no es tan empinada como la Argentina, está atrás, pero bueno, Uruguay se ha acercado a Chile, a Paraguay, a México hecho, en cantidad de fallecidos. Eso se ve bien, Maxi, cuando ves el gráfico en el promedio cada 7 días, que tiene que ver con fallecidos cada 7 días. Hoy el que encabeza ese ranking en la región es Paraguay. Y en segundo lugar está la Argentina. Y Paraguay sí está muy arriba, creciendo mucho, pero se ve cómo Uruguay claramente está en un franco descenso. Y también Brasil está cayendo la cantidad de fallecidos diarios en el promedio cada 7 días. Y hoy el país que tiene menos fallecidos diarios es México, entre los que estamos comparando, que está muy lejos. Hoy la Argentina tiene poquito más de 10 fallecidos por día cada 1 millón de habitantes, y México 1,4. Claro, atención, por eso lo que estamos contando, para que quede claro, porque si no se mezcla, qué sé yo, hacen titulares. Argentina está en una situación muy compleja, porque está solo detrás de Brasil en cantidad de fallecidos por millón de habitantes acumulados desde el inicio de la pandemia. Pero ojo que en la dinámica, Argentina viene con mayor cantidad de fallecidos diarios ajustados por población que Brasil. 3 más. O sea que ojo que se va a acercar cada vez más a Brasil, tal vez en algún momento lo supere.
Y Argentina ya ha superado, digamos, a todo el resto de los países, a México, a Chile y demás. Además, por eso, después habrá que hacer un balance, pero es una situación muy compleja la que se está viviendo. Estamos hablando de Brasil, que es el país donde fue el epicentro de la primera ola y de la segunda ola, donde pegó muy mal desde todo punto de vista y donde fue un desastre el manejo de la política sanitaria. Y resulta, bueno, que la Argentina está teniendo un saldo que se acerca bastante, ajustado por población, a lo que ha pasado en Brasil. Vamos a hablar también de las vacunas, porque venimos insistiendo con la preocupación que hay de padres de chicos y chicas menores de 18 años con comorbilidades, con riesgos en caso de contagio, en distintos tipos de patologías, que están reclamando algún tipo de solución, más allá de la grieta política, la discusión, el oportunismo político de un lado y del otro en medio de la campaña electoral, de que necesitan la vacuna, porque es un grupo de riesgo y la verdad se está vacunando a partir de 18 años con riesgo, que estamos diciendo en la provincia de Buenos Aires, pueden ir hoy libremente para poder vacunarse a partir de 18 años con riesgo, pero una chica o un chico que tiene 15 años, o 16 años, 17 años y tiene riesgo, ¿cuál es la diferencia con el de 18? Y te da la magnitud de que efectivamente se dan cuenta que es un problema porque están liberando para que vayan los de riesgo a vacunarse. ¿Y qué hace el padre de una chica o un chico de 14, de 15, 16, 17 que no tiene ningún tipo de vacuna disponible y ningún tipo de solución? Porque venimos diciendo que hay que tomar una solución con esto, hay que tomar una decisión y hasta ahora no hay absolutamente nada. Le preguntamos a cada funcionario. Está en comunicación con nosotros, ayúdenme por favor desde producción. Está Francisco Dagiau, es que padre de Milagro, 16 años, tiene parálisis cerebral y que hace 1 año y medio está encerrada y además sin poder hacer las terapias. Francisco, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, Francisco, contanos, bueno, ¿cómo viene esto? ¿Cómo viene el pedido, más allá de la situación personal de tu familia y de Milagro, que me imagino que debe ser muy angustiante? Sí, Milagros tiene 16 años, como decías vos recién, tiene parálisis cerebral y desde hace 1 año y medio prácticamente está sin terapia, sin tratamientos, como muchos chicos y padres, familia, que nos hemos agrupado en una red nacional que se llama Vacuname y que estamos exigiendo al gobierno nacional, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los gobiernos provinciales que atiendan en forma urgente este tema. Yo te escuché ayer cuando entrevistabas al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde pareciera que para ellos no es ninguna urgencia esto, para nosotros es ayer, ya. Pedimos vacuna de Pfizer porque es la única que está autorizada para menores. Yo ayer escuchaba también en otros medios al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, realmente me quedé azorado que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires desconozca que la vacuna de Pfizer está autorizada en la Argentina para menores a partir de 16 años, que el propio prospecto de Pfizer dice que está autorizada a partir de 12 años. Los países vecinos, Chile, Uruguay, ya están vacunando y han priorizado, en el caso de Chile lo tenemos comprobado, han priorizado a los menores discapacitados. Los menores discapacitados acá al lado nomás en Chile están vacunados. Digo esto para mucha gente que a lo mejor en forma de ignorancia o para algunos funcionarios públicos, me extraña mucho de los ministros de salud, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires, que desconozcan esto. Es una ignorancia demasiado grave que ronda la mala praxis en este tema. Entonces, nosotros lo que estamos reclamando es que esto se solucione ya. Creemos que no es tan difícil solucionar esta cuestión. No estamos pidiendo las 14 millones de vacunas de Pfizer que el Estado argentino habría rechazado en enero. Estamos pidiendo a lo mejor 10.000, 20.000, 30.000 vacunas de Pfizer, que no es tanto problema hacerlas entrar a través de algún procedimiento en la Argentina. ¿Cuál es la respuesta? ¿Han tenido algún tipo de contacto? Porque evidentemente hay distintas, ya hemos hablado también con el otro día con la madre de un chiquito que tenía fibrosis quística, que es una enfermedad muy grave de los pulmones, que efectivamente tiene un riesgo muy grande en caso de contraer COVID, un riesgo enorme. Y nos decía que hay 2.000 chicos en la Argentina que están en esa situación. Bueno, con distintas patologías. Vos me contás lo de tu hija con parálisis cerebral, hay otras patologías, no sé, cardiopatía, trasplantes,
diabetes severas y demás. Me imagino que esto tiene que estar en algún momento dentro de las prioridades de la agenda. ¿Ha habido alguna respuesta de alguna entidad oficial, de alguna instancia del gobierno nacional o de ciudad, de provincia de Buenos Aires? Ninguna. El Estado Nacional y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son corresponsables en el plan de vacunación y no tienen previsto vacunar menores de 18 años. Esa es la gravedad de lo que nosotros estamos demandando. Hoy en la provincia de Buenos Aires se trata un proyecto de ley en el Senado, que presentó el senador Alan, donde lo que se autoriza es al gobierno de la provincia de Buenos Aires a comprar vacunas para los menores con riesgo, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Es un proyecto que ojalá que hoy se apruebe y ojalá, quiero suponer, que todo el arco político va a haber una unanimidad en sancionar este proyecto para permitirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires comprar las vacunas. Ojalá que el resto de las provincias y que la ciudad de Buenos Aires imiten esto también, que haya legisladores, que haya funcionarios que adviertan esto y lo promuevan. Y ojalá hoy va a haber un reclamo en La Plata que van a encabezar las mamás que forman la red Vacuname en La Plata. Van a ir y han pedido que la gente, que la sociedad de La Plata acompañe en la puerta de la legislatura y frente a la Casa de Gobierno en Plaza San Martín a las 17 horas. Van a ir con sillas vacías y con las fotos de nuestros hijos, porque queremos testimoniar que nuestros hijos no pueden salir, porque son de riesgo, como bien decía vos, Maximiliano. ¿Qué diferencia hay entre un chico de 16 o 17 años y uno de 18 en cuanto al riesgo? Y nosotros, que estamos un poco en el ambiente de la discapacidad, yo conozco chicos muy jóvenes que fallecieron en los últimos meses, con síndrome de Down, con encefalopatías, acá en la ciudad de La Plata, donde somos nosotros. No queremos hacer una cosa macabra, respetamos el dolor de las familias, pero nos indigna escuchar funcionarios importantes, ministros de salud, minimizar el tema como diciendo, se mueren poco los chicos. Pero esos pocos chicos que se mueren son los nuestros. Y esos chicos no se morirían o no estarían en riesgo de morirse si estuvieran vacunados. Y podrían haber estado vacunados desde enero si hubieran llegado esas vacunas de Pfizer. Eso es lo que estamos pidiendo. Acá la grieta es entre la vida o la muerte. Esto no estamos reclamando un aumento salarial, no estamos reclamando dinero, no, estamos reclamando que nos dejen traer la vacuna. Es más, los padres estamos dispuestos hasta pagar nosotros la vacuna. No queremos ni siquiera que el Estado nos la dé, pero el laboratorio no nos vende a nosotros la vacuna, solamente se lo vende a los estados. Si no lo hubiéramos resuelto nosotros este tema. Está clarísimo. Francisco, gracias, muy amable. Vamos a seguir el tema, por supuesto. Gracias a ustedes por el espacio, Maximiliano. Ahí está, Francisco Dajiau, que está reclamando, como otros padres, la vacuna para chicos menores de 18 años que están en situación de riesgo. Vamos volando la tanda. El peligro que reviste el ingreso eventual de la variante Delta es que los expertos están reunidos con la ministra en función del análisis lo más rápidamente posible para dar una determinación de qué vacunas en todo caso podrían combinarse para tener ya más cantidad de gente inmunizada con 2 dosis y así entonces poder enfrentar de la mejor manera a esta variante tan temida en todo el mundo. Se habla a partir de estudios ya realizados, Maxi, en los Estados Unidos y en Europa de la combinación de AstraZeneca con Pfizer, pero ya sabemos que aquí, obviamente, como recién lo charlaban con ese papá también, está la imposibilidad de tener inmediatamente la vacuna de Pfizer. Por lo tanto, se habla de la eventualidad de otras combinaciones. AstraZeneca, por ejemplo, con la Sputnik V. Bueno, de todo eso en estos momentos están dialogando, repito, la ministra Carla Bisotti con los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y por supuesto estamos aquí ante la posibilidad de un resultado de este análisis, de esta reunión, porque es muy importante para toda la ciudadanía. Bien, gracias, Gabriel. ¿Qué está pasando con el tema de hidrovía? ¿Y por qué es un tema clave desde el punto de vista económico, pero también ha desatado fuertes pulseadas políticas? Sí, porque es clave, ¿no? En la estructura productiva de la Argentina y de toda Latinoamérica. La hidrovía es como la autopista que va sacando toda la producción del corazón argentino de soja, maíz, trigo, girasol, y lo va sacando a alta mar, y es muy importante el manejo de esa hidrovía. Hay una situación muy tensa dentro del gobierno nacional porque por estos días se vence la licitación que actualmente tiene una empresa que es
50% de capitales belgas y 50% de un empresario local. Se vence esa licitación y parte del gobierno, Maxi, quiere estatizarlo, el kirchnerismo más duro. Hasta incluso el 20 de junio hicieron un acto donde se sumaron Baradel, Moyano Hijo, en fin, figuras fuertes vinculadas al kirchnerismo pidiendo que lo restaticen. Axel Kicillof se mantuvo también verbalmente en declaraciones a favor de una estatización, pero otra parte del gobierno quiere volver a llamar a licitación. El punto es que no terminan de ponerse de acuerdo y lo que han hecho, según la información que tenemos ahora, es darle a la AGP, que es la Administración General de Puertos, para que llame a una licitación por un año más y que luego, durante todo el próximo año, se vea qué se hace finalmente. Si se abre a una licitación por más tiempo, porque es ridículo licitar por solo un año esto, o finalmente se restatiza. Esto, para entender, es como si fuese una especie de... ¿viste en la autopista que le dan la concesión perdón, ¿cuál del es la peaje? definición que han tomado? La definición es que le dan, ahora le vamos a preguntar a un especialista, pero le dan la Administración General de Puertos la facultad de llamar a licitación por un año, donde uno entiende que probablemente quede la misma, porque por un año o lo va a administrar la Administración General de Puertos, y después el gobierno tendrá que decidir si, como quiere una parte del gobierno, más vinculados al Ministerio de Transporte, más vinculados a Sergio Massa, si querés volver a licitarlo, o el kirchnerismo más duro que quiere ir por la estatización total de la hidrovía. Esto, para entenderlo, te decía, es como una especie, es el que se encarga del peaje y del mantenimiento de la hidrovía. El punto que no es como mantener una ruta que cortás el pasto. Acá tenés que tener máquinas para el dragado, para que pasen los barcos. Pero bueno, vamos a ver con alguien con un por ahora protagonista. es renovar un año la licencia. ¿No era que un año se quedaba bajo control estatal? Mirá, y después veían qué hacían. Es una forma de decir se queda bajo control estatal. Claro. Pero lo que me dicen a mí es que la AGP, la Administradora General de Puertos, llamaría a una licitación por un año, poniéndole más control a la hidrovía, para ver después qué hacen a largo plazo, porque ahora se vence y hay que resolver lo que se va a hacer con la hidrovía. Pero el peaje lo va a cobrar el Estado, no lo va a cobrar. Lo va a cobrar el Estado, está bien. Van a controlar un año el Estado y después, pues, no hay ninguna operador internacional, estos son negocios de 10, 20 años, digamos, y son inversiones, si no, no va a ser ninguna inversión. Claro. El operador, digamos, que va a venir por un año, digamos. Pero en principio es que controlan por un año el Estado y después definen qué hacen, si estatizan o si siguen con un operador privado bajo una licitación. Esto es importante, Maxi, porque imagínate que, como vos sabés, siempre lo comentamos, más del 50% de las exportaciones, de todas las exportaciones de Argentina salen del complejo oleaginoso y el 90% de esas exportaciones salen de ahí. Bueno, y no solamente implica Argentina, sino que Uruguay, Paraguay, Brasil. Déjame consultar a alguien que en realidad está involucrado, digamos, está en los intereses del sector, porque es Gustavo Idígoras, que es presidente de la Cámara Aceitera de la República Argentina, es CIARI, del Centro Exportador de Cereales, que son uno de los que utilizan la hidrovía. No es que es un analista independiente, digamos, sino que es uno de los actores dentro del sector agroindustrial de utilización de la hidrovía. Y tienen los puertos ahí, ¿no? Idígoras, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? No termina de quedar claro, digamos, porque parece ser una pulseada dentro del gobierno, una interna respecto a qué hacer, si un operador privado, si estatizar. En principio, ¿qué es lo que han entendido ustedes? ¿Que el Estado va a controlar durante un año la hidrovía y que después se va a definir cómo sigue el tema? Base a los dichos públicos de varios ministros y del jefe de gabinete de ministros, entendemos que el gobierno nacional sacará un decreto que le va a otorgar ampliación de competencias a la AGP, que hoy se encarga únicamente del Puerto de Buenos Aires, para que administre y llame a una concesión de corto plazo, que dure únicamente 12 meses esa concesión, para un dragador y un balizador, que puede ser los mismos o puede ser diferente. Lo más probable, por las condiciones de inversión, que son multimillonarias, que el actual dragador esté en mejores condiciones de una licitación de corto plazo. Mientras tanto, hasta mediados de septiembre, el dragador por decreto tiene una concesión precaria hasta que haya una nueva situación. La AGP debería entonces, en menos de 2 meses, publicar pliegos, llamar a licitación y otorgar. Es bastante complicado, por eso nos preocupa mucho este proceso,
porque el dragado es permanente. Hay que todos los días trabajar sobre el río, hay que conocerlo bien, hay que tener muy buen instrumental y maquinaria, y son muy pocas las empresas del mundo que lo puedan hacer. Estamos con la bajante del Paraná más profunda de la historia, 18 centímetros de profundidad hoy en la ciudad de Rosario, uno puede cruzar caminando, y los canales hay que cuidarlos mucho más, porque hay una varadura y puede ser como el canal de Suez, que vimos hace un mes atrás, en la problemática mundial, y bueno, eso podría generar un problema enorme en la Argentina, no solamente por el sector agroindustrial, que a mí me toca representar y somos usuarios, sino todo el sector automotriz entra y sale por la hidrovía, y el 90% de los insumos químicos y medicinales ingresan por la hidrovía. Claro, claro, todo el tema que viene de Brasil de importación de autopartes y de autos de Brasil viene por la hidrovía. Sí. Correcto. Sí, ustedes tienen conversaciones para ver qué puede pasar con esto y qué escenarios vislumbran si no se toma una medida rápido por parte de la AGP y se llama a un decreto. Digo, Sí, teniendo en cuenta que no sería el único antecedente de, no sé, pasó también con lo de los monotributistas, por nada que ver, ¿no? Pero el no hacer algo que termine después perjudicando la gestión. Nosotros estamos muy preocupados porque acá no se puede equivocar la decisión del gobierno. No es que se equivoque y la pueda corregir dentro de 2 meses. Si se equivoca, mañana no entran más barcos y no salen más barcos de la Argentina. No hay más divisas, hay una crisis del sector agroindustrial en materia de empleo, no se puede crecer y además hay otro tema que es el control del cobro. Hay una discusión enorme, el Estado quiere cobrar la tarifa y la verdad que lo mejor es que esa tarifa vaya directo al concesionario y el Estado controle al dragador para que haga las obras. ¿Por qué queremos que no vaya al Estado? Porque si va al Estado va a las arcas públicas y ahí el Tesoro de la Nación resuelve prioridades y lo más probable es que no le pague al concesionario, por lo tanto el concesionario aumente la tarifa. Si aumenta la tarifa, las importaciones son más caras para la Argentina y las exportaciones mucho más baratas. Y Horas, gracias, muy amable. Ahí está el presidente de la Cámara Argentina Aceitera. Bueno, vamos a volver con el tema este. También hay un tema también de seguridad, de canales para el narcotráfico y demás. Me acuerdo cuando el director de aduanas del anterior gobierno, Gómez Centurión justamente, había hecho una denuncia respecto a que era un corredor donde había todo tipo de maniobras, ¿no? Porque había barcazas que cruzaban desde Brasil, de Paraguay, que era muy difícil de controlar porque había puertos clandestinos por todos lados, en todo el tramo y la traza del Paraná. Y obviamente, teniendo la administración de la hidrovía, es un tema relevante. Después voló por los aires Gómez Centurión, pues se peleó con Macri, qué sé yo, denuncias cruzadas y demás, pero bueno. Evidentemente hay un problema ahí, más allá del gran interés económico que hay detrás, porque es la puerta de salida de las exportaciones. Tanda. Bueno, atención, monotributo, sin la nueva ley arranca la recategorización. Claro, atención con esto, porque mañana arranca julio y arranca el mes donde los millones de monotributistas tienen que recategorizarse. Esto es obligatorio. Qué lindo título la verdad que bien atractivo. Arranca la recategorización del monotributo. Bueno, entonces el asunto es que, claro, como no está la nueva ley, el diputados en las próximas horas va a votar, le va a dar media sanción a la nueva ley de monotributo, esta que corrigió justamente la que regía hasta ahora, y todavía falta el Senado para que lo haga y lo hará en las próximas 2 semanas. La cuestión es esta, que se viene la recategorización, no habrá postergación. Entonces, ¿qué hacen los monotributistas? Porque si se recategorizan y después la nueva ley le da más chances justamente a tener una nueva categoría por las nuevas escalas, y bueno, ¿qué van a tener que hacer? Lo que recomiendan los expertos es esperar hasta el límite, es hasta el día 20, y ver si antes del día 20 sale la nueva ley. ¿Qué dicen en la FIP? En la FIP dicen, y bueno, si la persona que se recategoriza antes que salga la nueva ley, obviamente es muy posible que se le forme un saldo a favor y otra vez ese saldo a favor, en algún momento la AFIP se lo va a reintegrar, lo va a poder reimputar al pago de otro impuesto, pero otra vez entramos en la misma, que primero pagas, después te recategorizan las nuevas escalas y si te queda un saldo a favor, lo vas a poder usar más adelante. Por eso mismo el título sería la AFIP siempre igual. Pagá y después vemos. Bueno, por eso, si pagaste de más, en algún momento te lo reintegramos, pero siempre pagá y después vemos. Por eso cuando yo consulté, me dijeron los expertos, lo que hay que hacer es esperar hasta el 20
y ver si antes del 20 sale la ley y ya ahorrarse toda esta cuestión. Porque evidentemente si pagás, te lo van a tener que devolver. Igual es lo más probable que esa ley, ¿no? Antes del 20. Atención, tenías algo de Randazzo. Sí, vos sabés que el fin de semana anunció finalmente que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. No sé si tenemos el Twitter por ahí, lo cual en un principio... Había un clamor en la provincia, estaban todos... No. El fin de semana veía las multitudes pidiendo la candidatura de Randazzo. No, pero bueno, vos sabés que lo hemos comentado aquí, anduvo de tour por el establishment, se juntó con empresarios de los medios, con dirigentes de empresas. El establishment lo veía con agrado y quería fogonearlo porque le resta votos, dicen en una lectura primaria, al Frente de Todos, votos peronistas. Ahora la sorpresa que después del lanzamiento oficial en Twitter, donde en principio uno tiende a pensar que va por los heridos del peronismo que no están contenidos dentro del Frente de Todos, ahí tenés cuando dice, ¿no? El fin de semana quiero contarles que voy a ser candidato a diputado nacional en las próximas elecciones y que estamos construyendo un espacio amplio con dirigentes políticos comprometidos. Bueno, lo que dicen todo cuando se El gana. título acá es, Sí. ¿Randazzo le resta al gobierno o a la oposición? Ese es el título. Exactamente. Ese es el título. Alma de editor. Y con esto no podemos, y obviamente, he laburado pero años y años en distintos diarios y demás. Bueno, Editor. Randazzo, ¿le Con sumo esto o nos le podemos resta? poner a discutir una hora seguida si le resta al gobierno o a la oposición. Bueno, entonces damos información y que cada uno saque sus conclusiones. Randazzo se presenta como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen le resta al Frente de Todos, pero parece que hubo una reunión en la jornada de ayer. La información cuenta que estuvo durante casi 2 horas con Alberto Fernández en la Casa Rosada, Florencio Randazzo. Entonces la incógnita es si la estrategia del gobierno por ahí no es alimentar una candidatura de Florencio Randazzo para después tenerlo como aliado con el lote de diputados nacionales que entren producto de esa elección. Perdón, de yendo hecho, por afuera del esto, Frente de esto Todos. que tengo acá, tweet de Randazzo anunciando la candidatura y foto de... ¿La candidatura de Randazzo es opositor o funcional a Alberto Fernández? Exacto. ¿Es un poco la pregunta? Esa es la pregunta. Ah, es la pregunta, digamos. El tuit que hizo él es un tuit donde se presenta como candidato. Él se presenta, a ver, él se presenta como pensé que candidato. había ido más allá y él había puesto mismo un tuit diciendo... Él mismo se analizaba la candidatura. ¿A quién le resto? ¿Le resto al gobierno o le resto a la oposición? Él va a ser candidato. Cuando uno analiza con quién se junta en la provincia de Buenos Aires, no sé, en Villegas, por ejemplo, está con Gilberto Alegre, con muchos peronistas que no están dentro del Frente de Todos. Ahora, al reunirse 2 horas con Alberto Fernández, empiezan las especulaciones